Buenas tardes con todos. Bueno, en la clase de ayer estábamos conversando un procedimiento efectivamente para poder determinar o escoger una serie de números aleatorios, ¿no? El muestreo entonces en sí consiste, como ya habíamos comentado en la clase anterior, en obtener un n minúscula de un total de un n mayúscula. Esto en la práctica obedece realmente a un tema estadístico, a una formulación y a una determinación de tipo de método de determinación. No obstante, en este caso vamos únicamente a hacer por fines prácticos cómo debería emplearse un método simple si no se obtiene un ordenador o un computador para obtener una serie de números aleatorios. Supongamos que en este caso nuestra lista cuenta con 97 estudiantes inscritos en este caso en esta materia y supongamos que hemos sorteado por alguna fórmula estadística, algún procedimiento, alguna técnica y nuestro número aleatorio que nos pide en este caso, digamos que es el número 6. 6 alumnos, digamos así, que se van a hacer un cierto tipo de encuesta para obtener una información, esperando efectivamente que estos 6 personas, estos 6 estudiantes representen a la población en general, es decir, sean obtenidos a través de este fenómeno que habíamos comentado en la clase anterior, la aleatoriedad. Obedecen entonces a ningún efecto que modifique su obtención, a ninguna influencia, sino simplemente hechos al azar. ¿Cómo podríamos obtener esta parte? Efectivamente, vamos a basarnos entonces en una tabla que habíamos comentado en la clase de ayer, que por lo general mantiene los libros. Todos los libros de estadística mantienen una tabla que lo vamos a comentar en este momento, la tabla denominada de los números aleatorios. Muy bien. Si nos vamos en este caso, efectivamente, al libro, uno de nuestros libros base, por ejemplo, el libro de Mendenhall, de William Mendenhall, él tiene efectivamente en esta página, la página 873, numerada la 873, efectivamente, esta tabla, la tabla de números aleatorios. ¿Qué quiere decir? Que a través de algunos instrumentos, algunas simulaciones en ordenadores generaron estos ciertos números. Muy bien. Entonces, a través de estos números nosotros podríamos obtener aquella cifra de números aleatorios que podríamos determinar de nuestra lista, en este caso de 97 estudiantes. Y vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Qué nos dice el renglón y columna en esta tabla 12 de números aleatorios? Nótese que cada uno de estas casillas tiene un total de 5 dígitos, asumiendo que efectivamente tenemos dígitos de 5, de 4, de 3, de 2. Incluso puede ampliarse a una gama mayor de números que podríamos escoger. Ya vamos a interpretar cómo se podría obtener un número. Muy bien. Nótese que en nuestra serie de datos tenemos un total de 97 estudiantes en nuestro ejemplo. Es decir, forman una serie máxima de 2 dígitos, desde el número 1 hasta el número 99. Muy bien. Por lo tanto, podríamos obtener cualquier número de esta matriz para escoger los números aleatorios. Y de aquí viene la importancia entonces de escoger cualquier factor. Cualquier persona puede optar por comenzar por cualquier número de esta tabla para ir generando su propia serie de números aleatorios. Cualquier número entonces queda a consideración de su estudiante. ¿Y cómo se formula entonces en esta particularidad? Vámonos a nuestro ejemplo. Necesitamos escoger 6 alumnos de esta lista de 97. ¿Cuáles serían los posibles elegidos? Podríamos entonces optar por cualquiera de estas casillas. Cualquiera de estas está a nuestra disposición. Es por lo tanto entonces que se entiende que cada, digamos, persona, cada estudiante podría escoger cualquiera de estas opciones y sería muy poco probable que coincidan 2 personas o más en una misma, digamos, punto de origen. Muy bien. Si optamos, supongamos en este caso por este número, que está ubicado en la celda 4, en el renglón 4 y columna 7. Muy bien. Si nosotros entonces tenemos una serie de 2 datos, en este caso, desde el número 1 hasta el 99, y queremos escoger 5 números, buscaremos los 5 primeros números, en este caso que cuenten con casilla de 2. Y podría ir tomando cualquier procedimiento al azar. Nótese que nuestro primer número aleatorio que podríamos escoger de nuestra lista es el número 40. Buscaríamos entonces al resultante o al estudiante que está ocupando la posición número 40. Este caso entonces
constituye nuestro punto de partida. ¿Cómo continuamos escogiendo al resto de estudiantes o digamos el resto de miembros o de muestras seleccionadas de manera aleatoria? Es que podríamos escoger cualquier camino aleatorio, es decir, cualquier rumbo, cualquier dimensión hacia cualquier lado. Por eso es lo importante de esta tabla que da cualquier aleatoriedad. Todos son frutos al azar. Podría alguien decir que voy a escoger cada número saltado uno a la derecha y uno hacia abajo. ¿A qué me refiero? 2 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Pasa 1, pasa 2 y 1 hacia abajo. Será el número 84. Entonces tenemos ya nuestro primer número aleatorio, el candidato de la posición 40 y el candidato de la posición 84. Ya tengo 2 números aleatorios. Con este mismo ritmo, con esta misma instrucción, con esta misma directriz, podría escoger el tercer número aleatorio de mi lista. 2 números hacia la derecha y 1 hacia abajo. El tercer número que escojo en mi lista es el 16. La persona que ubica la posición número 16 constituye ya mi tercer, en este caso, estudiante que ha sido escogido de manera aleatoria. Siguiendo este mismo método, podría escoger 2 posiciones a la derecha y 1 hacia abajo y será la número 34 la que ocupa mi cuarta posición. Y continúo, si quiero, de este mismo procedimiento. El primero hacia la izquierda, salto hacia el segundo renglón hacia la derecha y el tercero hacia abajo, 79. Muy bien, he escogido ya en este caso 4 números aleatorios que voy a escoger de mi lista, digamos, para un estudio. Recordemos que habíamos puesto a manera de ejemplo que voy a escoger 6 números, me faltarían escoger 2 números más. Será entonces primero, segundo y 1 hacia abajo, el número 42. ¿Qué pasaría si se llegase a escoger por casualidad de manera aleatoria el mismo número? Obviamente no será considerado, no buscaríamos un siguiente número. 2 números hacia la derecha y 1 hacia abajo, el 97. Y de manera final, nuestro último número aleatorio ocupará el de la posición 63. De esta manera, entonces, como vemos, es la aplicación de una tabla de números aleatorios. Por lo tanto, el escoger cualquier posición, cualquier forma de determinar el siguiente número y cualquier sentido, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, saltado 1, saltado 2, es una condición aleatoria que depende de cada, digamos, de cada practicante, de cada investigador. Por lo tanto, es muy difícil que dos personas, dos investigadores coincidan en la misma manera de determinar de manera aleatoria un número. En este caso hemos hablado de 2 números. Si tuviéramos 3 números, escogerán las 3 últimas cifras de esta tabla que nos presenta el libro. Y puede saltarse, digamos, hacia abajo cada 3, por ejemplo. El siguiente número aleatorio será la posición 308, a manera de ejemplo. La siguiente posición hacia abajo, por ejemplo, si quisiéramos obtener únicamente saltos hacia abajo de 3, será efectivamente la posición, recordemos que estamos en la casilla, será la posición, por ejemplo, 651. Tercero será la posición 48. Luego será la posición 354, etc. Es decir, cualquiera de estos formas de comenzar, de iniciar la selección de un número, puede estar siempre al albedrío de cualquier investigador. Y la manera como recurre o cómo busca estos números aleatorios con salto, sin salto, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, queda siempre a libre disposición. Siempre y cuando se mantenga esta misma forma de escoger unos números, se garantiza un proceso aleatorio. Y eso es lo que nos dice finalmente la tabla. Muy bien. Por lo tanto, como habíamos comentado, es muy difícil que 2 personas concuerden en una misma manera de determinar este método aleatorio. En la práctica, cuando alguien quiere determinar o revelar o dejar plasmada su forma de escoger su número aleatorio, deja determinado efectivamente este procedimiento. Alguien puede decir, comienzo a escoger mis números aleatorios desde la posición renglón 3 y columna 3, en una serie de 2 dígitos, por ejemplo, 2 saltos hacia la derecha y 1 hacia abajo. El rato que deja esto indicado por escrito, eso en los algoritmos de los sistemas estadísticos se conoce como la semilla aleatoria. Es decir, de esta manera cualquier investigador puede replicar estos números aleatorios. Caso contrario, sería difícil que una persona llegue a tener la misma serie aleatoria. No podría obtener una misma serie aleatoria ya que son resultados al azar, salvo que deje escrito, digámoslo así, la evidencia desde dónde comenzó y en qué sentido y cada qué salto escogió los números. Eso se llama
bueno, en la parte informática, el poder encontrar esta pista de esta semilla aleatoria. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo práctico, ¿no? De cómo escoger una semilla aleatoria. Y bueno, vamos a ver si es que en la práctica ha sido un poco asimilado este procedimiento. Vamos a ver, no sé quién de ustedes, por favor, se quiere animar a escoger una serie aleatoria de 6 personas de nuestra lista de estudiantes. Alguien, por favor, que quisiera ayudarnos con este procedimiento. Yo. Claro que sí. Pero nos regresemos a la tabla, por favor. Muy bien. Le escuchamos, por favor. Hagan la cuenta. Lo primero que debería recurrir es decir desde qué parte de esta matriz, desde qué renglón en columna va a comenzar, como el primer resultado. 4 y 4. La 4 por una 4. Muy bien, usted va a comenzar desde esta semilla aleatoria. ¿Hacia qué lado y hacia qué sentido, en qué saltos va a comenzar? Hay que siempre aplicar el mismo procedimiento para garantizar, tener esta garantía de generar o escoger números de manera aleatoria. 3 hacia abajo. 3 hacia abajo, ¿no? Bueno, comencemos. El primer número, anótense que nuestro compañero detecta el número 61.660. En una serie de datos, digamos, muy alta, ya nos da los indicadores de los últimos dígitos. Así pues, un número infinitesimamente pequeño, con varios decimales, ya nos da los números de los últimos decimales, incluso para poder escoger un número aleatorio. En este caso, como tenemos una serie de 2 dígitos, entendemos que el 80 es nuestro primer número aleatorio. Vamos a regresar entonces a nuestra tabla de nuestro listado para tener esta ejemplificación. Nuestro primer número aleatorio que nos ha escogido nuestro compañero está en la posición 80. Entonces, si yo quisiera decirle a las 6 personas que únicamente, por ejemplo, ¿no? Sin ningún tipo de generar ningún tipo de especulación, a las personas que digamos que un día se les va a tomar la lección serán estos números, la persona en la posición 80. Vamos a escoger el segundo número según nuestra referencia y el empleo de esta tabla de números aleatorios. Muy bien, nos comentaba que eran 3 posiciones hacia abajo, si no nos equivocamos, ¿no? Comenzaríamos la primera posición, la segunda y la tercera. Perfecto, este caso es muy ejemplificador. Es la posición número 94. Y deberíamos irnos a nuestra casilla 94. Utilizando este mismo método. Únicamente nos hemos direccionado hacia abajo. Podríamos irnos en cualquier camino aleatorio. Hacia arriba, saltado 1, hacia abajo, saltado 3, o otra hacia abajo únicamente, otra hacia arriba, o sea, efectivamente este mismo camino que se elija siempre debe ser respetado en cada salto. Muy bien. Perdón, bueno, nos saltamos y nos íbamos a buscar la posición número 94 en nuestro listado. Vamos a regresar a nuestro, efectivamente, nuestro listado y vamos a buscar la posición número 94. Creo que nos equivocamos de página. Bueno, esta es la primera posición. La anterior me parece que era la número, no me acuerdo. Era la número... El número que es el 80. 80, perfecto. Tenemos en este caso, de acuerdo a esta semilla aleatoria, tenemos 2 números que hemos escogido empleando esta tabla que nos presentan los libros de estadística. Muy bien. ¿Qué pasaría si nuestra lista únicamente tenía el número 91, por favor? ¿Alguien que de pronto quisiera tener alguna explicación? ¿Qué pasaría si nuestra lista únicamente contaba con 91 estudiantes y nuestra semilla o nuestra tabla de números aleatorios nos daba el número 94? ¿Qué deberíamos hacer? Podemos volver a tomar el meter primer dígito. Perdón, alguien me resultó un eco. Tenga la bondad. Una solución sería descartar este número y seguir a otro. Muy bien, gracias John. Derek también nos quiere comentar, por favor, Derek, tenga la bondad. Claro, profe, lo que yo haría es, como termine en 91, sumar, bueno, pasarme a los primeros puestos y coger el tercer puesto, que sería técnicamente 94. Ok, gracias. Muy bien.
En este caso, efectivamente, lo que deberíamos hacer, si nuestra serie únicamente cuenta con 91 dígitos, y en este caso la tabla de números aleatorios nos dio la posición 94, es que ese número está fuera de nuestro rango, está descartado realmente en nuestra posición. No podríamos asumir un nuevo punto de inicio porque ya comenzamos estableciendo una tabla de números aleatorios. Y es justamente lo que habíamos comentado hace un momento. Si algún momento un investigador opta por realmente refutar un trabajo que algún investigador haya hecho, otro investigador, y quiere volver a replicar los mismos resultados, en una tabla de números aleatorios sería imposible. No pueden tener dos personas del mismo criterio, salvo que deje un investigador para que alguien corrobore sus resultados, esta semilla, ¿no? La semilla quiere decir desde dónde nace y crece. Por lo tanto, como habíamos comentado hace un momento, nuestra semilla aleatoria eran 3 posiciones, me parece, 3 posiciones hacia abajo, desde el renglón 4, columna 4 y fila 4. Bien, desde esta posición cualquier persona puede replicar empleando un software y una tabla de números aleatorios y obtendrá los mismos resultados. Es decir, es un caso particular como una especie de auditoría. Bueno, para irnos a la práctica, si nuestra tabla únicamente no llega a cubrir este total de posiciones, se descarta ese número y continuaremos el mismo procedimiento hasta encontrar Profe, yo una... tengo una duda. Dígame, por favor. Y en este caso, ¿por qué no se podría escoger, digamos, si está fuera del rango, solo un dígito de los dos? Digamos, el primero o el segundo dígito. Perfecto, gracias Mauricio por esa inquietud. Mauricio nos consulta una breve inquietud que es bastante práctica, ¿no? Si realmente nuestro número está fuera del rango de nuestro rango, ¿por qué no escojo al menos el primer número? Si he utilizado la misma tabla de números aleatorios y el mismo procedimiento. Estaría bien, pero en la práctica, y vamos a verlo en nuestra tabla de números aleatorios, porque si escogemos un procedimiento o una semilla de números aleatorios, debemos respetar esta secuencia de dígitos. Si bien es cierto, como nos dice Mauricio, por lo menos escoger el número 4, pero no estoy escogiendo el último número de cada dígito, de cada serie de números aleatorios. Para eso existen números como, por ejemplo, vamos a buscar el 02. Aquí claramente nos dice el primer número es el 02, es de la posición 2. O existe el número 04, o existe el número 10. Es decir, cada uno de estos números que están expuestos en esta tabla ha sido generado a través de un procedimiento aleatorio. Por lo tanto, si no llego a tener una cifra de 2 dígitos que esté dentro de nuestra posición, debe ser descartada. No escoger únicamente la primera porque estoy rompiendo tanto mi semilla aleatoria como los saltos que quiero dar para cada selección de números. Por lo tanto, dejaría de ser una selección aleatoria bajo el empleo de esta tabla. Bien, por lo tanto, como habíamos, se trata de indicar, las tablas en sí están diseñadas de tal manera que también contempla una cantidad de una única cifra, el 07, que es lo mismo la posición número séptima. La posición incluso 0, el número 0 también es una posibilidad que existe, ¿no? Parece entonces que las tablas de números aleatorios consideran estas posibilidades. No sé si queda claro entonces su inquietud, por favor, estimado Mauricio. Sí, ya está. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. No tienen de qué. Bueno, nos olvidamos realmente en qué posición estábamos y bueno, vamos a asumir que nos quedamos en esta posición. ¿Cuál sería la siguiente posición o el siguiente número que deberíamos escoger? Por favor, ¿qué nos dice Eric, por favor? Eric Ron. Sí, profe, ¿me escucha? Claro que sí. Buenas noches. ¿Puede repetir, por favor? Supongamos que nos habíamos quedado en este número. Realmente nos hemos olvidado de la semilla aleatoria, es únicamente un ejemplo práctico, y que estamos escogiendo cada 3 números hacia abajo el siguiente número aleatorio. ¿Cuál será nuestro siguiente número aleatorio que debemos escoger de nuestra lista? Sería el 45. Bien, saltaríamos una posición, 2 posiciones y 3 posiciones. El número 45, gracias, debería ser el siguiente seleccionado de manera aleatoria de nuestra tabla. Es decir, el número 45 entraría en nuestra lista como los
candidatos seleccionados de manera aleatoria. Si queríamos obtener 6 números, nos faltaría 3 candidatos más de esta lista. Regresemos entonces a nuestra tabla de números aleatorios. Nos hemos quedado entonces en el número 45. ¿Cuál sería el siguiente número, por favor? Le consultamos, en este caso, a Marcos Altos. ¿Cuál sería, por favor, nuestros siguientes números? Sí, Inge, buenas noches. Buenas noches. A ver, sería el 16. Sería la primera, segunda y tercera posición, ¿no? La posición número 16, entonces buscaríamos este caso dentro de nuestro listado. Efectivamente, de la lista de esta población de la cual nosotros vamos a extraer una muestra. Entonces, tenemos los siguientes casos que hemos obtenido de manera aleatoria. En este caso ya contamos con 1, con 2, con 3, con 4 seleccionados, digamos, para alguna encuesta, algún evento, alguna prueba de manera aleatoria. Muy bien. Nos falta escoger 2 miembros más a través del empleo de esta tabla, que como hemos señalado, puede tener cualquier origen y cualquier recorrido o salto o camino aleatorio. Por eso es una tabla de generación de números aleatorios. Sigamos para nuestro ejemplo el mismo esquema. ¿Cuál sería el siguiente número aleatorio? Y dámosle, por favor, su gentil participación. Alejandra Vinuesa, por favor. ¿Cuál sería el siguiente número? Buenas noches. 46. Perfecto. El siguiente número sería, si hemos considerado y respetamos el mismo camino para la generación de números aleatorios, será la tercera posición hacia abajo, el número 46. Regresémonos entonces a nuestro listado que tenemos en nuestra población, digamos, de esta forma. Y vamos a buscar el número 46. Y el número 46 obedece al siguiente caso. Usted mismo, estimada Alexandra, ¿qué pasaría si este número llegase a estar ya considerado? ¿Qué deberíamos hacer? No deberíamos tomarlo en cuenta si es que ya lo tomamos antes. Perfecto, es correcto. Si este número ya fue escogido a través de un procedimiento aleatorio, no puede ser escogido 2 veces, ¿no? Entonces, por lo tanto, es similar a como que un número ya esté fuera de nuestro rango, no entra en nuestra consideración y consideramos el mismo procedimiento, respetando el mismo procedimiento, a buscar el siguiente número aleatorio. Muy bien, el siguiente número, en este caso aleatorio, respetando este mismo procedimiento, será el número, bueno, creo que se me olvidó la posición, creo que era el 46, no sé ni dónde nos habíamos quedado, creo que estábamos aquí, ¿no? Muy bien. Asumamos que es esta posición, si de pronto nos hemos equivocado. ¿Cuál será nuestro último número aleatorio, por favor? Lenin Chani, tenga la bondad. ¿Está con nosotros, por favor, Lenny? No. De pronto, por favor, Byron Flores. Sí, buenas noches, profe. Sería el 68. Sería el 68. Perfecto, no saltaríamos un paso, 2 pasos y tercer paso. Nuestro último número debería ocupar la posición 68. Regresemos entonces a nuestro listado o a nuestra población de la cual queremos extraer una muestra a través de un procedimiento aleatorio y sería el de la posición 68. Digamos el número 68 que corresponde en este caso al alumno o a la persona pila, ¿no? Eso es lo que nos comenta. De tal manera que hemos determinado, me parece que en el momento ya te contamos con los 6 números aleatorios, 3, 4, 5 y 6. Las 6 personas aleatorias que hemos escogido de manera únicamente didáctica para este ejemplo a través del empleo de números aleatorios. Es este entonces el entendimiento o la definición de lo que constituye la aleatoriedad. Buscar algún procedimiento el cual evite efectivamente tener algún grado de influencia, ¿no? Algún grado de subjetividad
en la manera de escoger. Como hemos empleado la tabla, buscando únicamente una serie de dígitos hacia un lado, con saltos, siempre respetando la misma formulación, el mismo camino, y de tal manera nos generará una serie de dígitos escogidos sin ver, digámoslo así, los nombres, ¿no? De manera aleatoria. Bien. Esto es entonces un procedimiento empleando los instrumentos que nos dan los libros de estadística, y muy aparte viene el tema de determinar cuál es la muestra. El determinar que 6 son representativos de 97, eso realmente queda fuera, lamentablemente, de nuestro enfoque de estadística, de parte de nuestro curso. El determinar cuál es el número ideal de muestreo, eso es parte de otra materia, pero bueno, en fin, estamos únicamente dando una explicación de lo que constituye en sí la aleatoriedad. En la práctica, nuestros software cuentan con más herramientas para determinar números aleatorios, cuentan con algunas funciones. El Excel también cuenta con 2 funciones para escoger números aleatorios, que me indique cierto número de aleatorios, incluso que me escoja números aleatorios dentro de cierto número de rangos, etcétera, ¿no? Pero en la práctica, si no contamos con un software, hemos entendido el empleo entonces de las tablas estadísticas para determinar cierto número o determinar una muestra representativa entonces de la población a través de este concepto de aleatoriedad. Muy bien. ¿De pronto alguna inquietud, por favor, hasta el momento? Yo en que tengo una pregunta. Por supuesto, tenga la bondad. Del conjunto de números siempre tenemos que escoger los 2 últimos, o podemos escoger los 2 primeros, los 2 del medio, o siempre son los 2 últimos. Muy bien. La pregunta es muy procedente, ¿no? ¿Por qué escogemos los 2 últimos? Porque entendemos que los números se ordenan siempre o se van ordenando desde la manera que se generan los números, es decir, desde unidad, decena, centena, etc. Y de igual manera los decimales se van creando desde la coma hacia el lado derecho, es decir, primera decena, centena, milésima, etc. Por lo tanto, todo depende de la serie de datos que tenemos. Si obtenemos una serie de 2 dígitos, lo procedente siempre será, y son números enteros, proceder desde el lado final hacia el lado izquierdo. Si tenemos una serie de 3 dígitos, será respetando el mismo número de orden. Muy bien. Entonces, de esta manera garantizamos la aleatoriedad. No sé si queda claro, por favor, esta explicación. Sí, muchas gracias. No tiene de qué. Muy bien. Y bueno, entonces esto es la aplicación de algún empleo de tabla aleatoria. Queda entonces claro que será en la práctica muy difícil, digamos, supongamos que un ejemplo genero yo una serie de 1000 números, y les propongo y digo generen una semilla de números aleatorios e identifiquen la semilla de número aleatorio, es decir, que cada estudiante debe decir yo escogí la posición renglón 3 y 2, el renglón 2 y la columna 3, hacia abajo 2 saltos y hacia la izquierda un salto, por ejemplo. Será muy difícil o imposible que los estudiantes tengan la misma idea. Por lo tanto, se entiende que cada número aleatorio que se puede escoger va a ser independiente entre cada estudiante. Bueno, eso únicamente como un pequeño paréntesis. Muy bien, eso en consideración de lo que constituye la selección de un número aleatorio. Muy bien, continuamos entonces con la materia. Ayer habíamos comentado entonces la importancia de obtener una muestra, en razón que es difícil, digamos, por ciertos elementos variables exógenas que existen en la naturaleza, entre ellas los más importantes, el tiempo y recursos, poder trabajar con toda una población. Siendo entonces estas variables muy difíciles de controlar, nos basamos en una muestra. Entonces, al escoger una muestra de una población, cambian ciertos aspectos, no en la parte, digamos, metodológica, sino en la parte conceptual. Es decir, primero en reconocer cuando estamos trabajando con una muestra y cuando estamos trabajando con una población. Y esto a su vez constituye en poder entender o delimitar los términos formales e incluso la nomenclatura que se ocupan cada uno de estos aspectos. Vamos entonces a entender lo que constituye un parámetro de un estadístico. Por favor, vamos a pedirnos ayuda gentilmente con la lectura de estos párrafos y de esta definición, por favor. Vamos a hacerlo nuevamente a través de manera aleatoria y vamos a pedirnos ayuda. Bueno,
Se me quedó un poco colgado el Excel. Espérenme un minutito, por favor. Derek, por favor, tenga la bondad. Sí, profe. Le leo de parámetro y estadístico. Tenga la bondad. Ok. Desde Dice- supongamos, por favor. Supongamos que queremos saber cuál es la edad media de los votantes censados de un país. Es evidente que el tamaño de la población es tan grande que solo podríamos tomar una muestra aleatoria, por ejemplo, 500 votantes censados, y calcular su edad media. Como esta media se basa en datos muestrales, se llama estadístico. Si pudiéramos calcular la edad media de toda la población, la media resultante se llamaría parámetro. Parámetro y estadístico. Continúe. Un parámetro es una medida numérica que describe una característica específica de una población. Un estadístico es una medida numérica que describe una característica específica de una muestra. Muy bien. Gracias, Derek. Muy amable, gracias. Como nos comenta efectivamente Derek, aquí tenemos una pequeña, digamos, profundización. Aquellos que en la clase anterior nos comentaban que habían visto de manera breve, resumida, estos parámetros, ¿no? El promedio, la media, la división estándar, etc. Entonces aquí entramos a un concepto, a una definición, digamos, un poco más diferenciada. Si bien es cierto, podemos en primer caso determinar la dificultad de tratar con una población, de lo que habíamos comentado ya anteriormente. Empleamos una muestra por facilidad, por recursos, etcétera, por tiempo. Y en este caso nos da un ejemplo particular que vamos a escoger una muestra para poder medir la edad de estas personas. Si nosotros empleamos una muestra, entonces, todos aquellos valores estadísticos que generamos se llaman estadísticos. ¿Sí? Es decir, todo valor que se emplea a través de una muestra se llama estadístico. Mientras todo valor que se emplea de una población, es decir, que realmente se calculó con toda aquella información, con toda aquella data, con toda aquella población, se llama parámetro. Por lo tanto, una misma medida de tendencia, digámoslo así, puede ser o estadístico o puede ser parámetro. ¿A qué nos referimos? Si calculamos el promedio de edad, digámoslo así, el promedio de edad que cursan los estudiantes de tercer semestre de la facultad de la carrera de computación, de la carrera de ingeniería. Muy bien, me podría coger una muestra, digámoslo así, y calcular el promedio y resulta 23. Si es una muestra, se entiende que es un estadístico. Nuestro promedio sigue siendo un promedio, nótense que hemos obtenido un promedio. Pero si es obtenido a través de una muestra, este promedio es un estadístico. Pero si yo cojo entonces, tengo el tiempo, los recursos y la disponibilidad de todos los factores para obtener todas las edades de todos los estudiantes de tercer semestre, de la misma facultad, de todos los años que existe esta carrera, de la misma universidad, está ya obteniendo toda la población. Entonces, el promedio se llama parámetro, porque he utilizado toda la información existente y posible. Pese a que estoy calculando una misma manera de cálculo, es decir, un mismo promedio, una misma media, cambia únicamente su definición de acuerdo a esta característica, si es empleado a través de una media, un promedio, digamos una muestra, o si es empleado a través de toda la data poblacional. Definiéndose entonces lo que ya habíamos comentado y nos comentó nuestro compañero, la diferencia entre parámetro y estadístico. Netamente, empleando esta formalidad que nos sugieren los libros, parámetro se utiliza para determinar o representar una medida numérica que hace referencia al empleo de todos los datos de una población. Pero si no fue posible obtener todos los datos de la población y se lo utilizó a través de una muestra, efectivamente estamos refiriéndonos a un estadístico. Y eso es lo que nos comenta. Entonces, una media, una mediana, una moda, un quintil, un percentil, una división estándar, etc., puede ser un parámetro
si se empleó con toda la población, o puede ser un estadístico si se empleó con datos de una muestra. Esto es lo que nos hace referencia el primer apartado o primera definición. Muy bien. Tengan la bondad, vamos a continuar. Si es tan amable y nos ayuda con la siguiente lectura, por favor. A Diego, por favor. Diego Rendón, tenga la bondad. Ya. Ya. En los ejemplos prácticos puede haber errores que no tengan que ver con el tipo de método utilizado. De hecho, también se podría cometer este tipo de errores si se tomara un censo completo de la población. Se denominan errores ajenos al muestreo. He aquí algunos ejemplos. La población de la que se hace realmente el muestreo no es relevante. En 1936 ocurrió un conocido caso de este tipo. Cuando la revista Literary Digest predijo con seguridad que Alfred Landon ganaría las elecciones presidenciales frente a Franklin Roosevelt, sin embargo, Roosevelt ganó por un amplio margen. Este error de predicción se debió a que los miembros de la muestra de Digest se habían tomado de las guías de teléfono y de otros listados como las listas de suscriptores a revistas y los registros de automóviles. En estas fuentes estaban claramente subrepresentados los pobres, que eran predominantemente demócratas, para hacer una inferencia sobre una población, en este caso sobre el electorado estadounidense. Es importante obtener una muestra de esa población y no de un subgrupo, por muy cómodo que parezca esto último. Segundo. Muy amable, gracias. Hasta ahí está bien, muy amable, les agradecemos. Nótese entonces esta primera explicación, ¿no? Que nos señala en este caso que puede existir en la práctica errores de muestreo. Y los errores de muestreo pueden ser involuntarios o también pueden ser voluntarios en ciertos casos, digamos, un poco más trascendentales. Muy bien, un error involuntario, por ejemplo, son los que tenemos encontrados en estos numerales. Primero, nótese que nos habla claramente este ejemplo, quiso escogerse una muestra, y si se espera encontrar una muestra aleatoria, se entiende que deberíamos escoger, o la aleatoriedad representa este factor, que debe ser representativa de la población, y la población está compuesta por todos, en este caso, personas de estratos altos, personas de estrato bajo, personas de clase media, etc. Pero, ¿qué pasa si yo, en mi afán de garantizar la aleatoriedad, cojo la tabla, digamos, como nos señala en este caso de lista de teléfonos, la guía de teléfonos para escoger números aleatorios? Si bien es cierto, el instrumento parece adecuado, estoy escogiendo una tabla, una lista de registros, estoy incluso pudiendo proponer un método similar a la tabla de números aleatorios que hemos creado, que hemos ejemplificado hace algunos minutos, escoger un salto, un camino, y estoy respetando este procedimiento. Todo parecería que esté acorde a un procedimiento aleatorio. Pero ¿cuál fue el error en este ejemplo? Que las personas que realmente constan en guía telefónicas eran las personas que únicamente tenían acceso a poder obtener este servicio. Por lo tanto, se dejó fuera de este margen a una parte de la población y que, como vemos, era muy representativa. Las personas que no tenían teléfono, que eran de clases posiblemente de estratos inferiores y que en su gran mayoría tenían predominancia o preferencia a un sistema demócrata. Entonces, de esta manera se generó un muestreo. Si bien es cierto, fue aleatorio, pero tenía un error de muestreo. ¿Por qué? Porque nunca consideró el total de la población. Simplemente se basó a través de un registro y este registro únicamente tenía un subconjunto de toda la población. Bien. Continuemos, por favor. No sé si es tan amable. John Darío, por favor. Andino, por favor. John Darío Andino, por favor. Listo, profe. Desde los análisis prácticos. Desde el número 2, por favor. Ya, 2. Los sujetos de la encuesta pueden dar una respuesta inexacta o falsa. Eso podría ocurrir porque las preguntas se formulan de una manera difícil de entender, o de modo que parece que una determinada respuesta es más agradable o más deseable.
Además, muchas de las preguntas que uno querría hacer son tan delicadas que sería imprudente esperar que todas las respuestas sean sinceras. Supongamos, por ejemplo, que un jefe de planta quiere evaluar las pérdidas anuales que causan a la empresa de robos de los robos de los empleados. En principio, se podría seleccionar una muestra aleatoria de empleados y preguntar a sus miembros qué han robado en esta planta en los 12 últimos meses. Esta no es, desde luego, la forma más fiable de conseguir información necesaria. 3. Falta de Está respuesta. bien. Listo. Gracias, John. Muy bien, notes en este otro segundo forma de error de muestreo que nos comenta, ¿no? Nótese que en este caso puede estar motivado a que las respuestas dejen de ser honestas, van a ser inexactas. Efectivamente, nótese preguntar a los empleados, decir, usted ha robado en estos últimos meses, explíqueme. Es evidente que ningún empleado va a dar una respuesta afirmativa, puede ser que lo haya hecho o no. Incluso algunos podrían comentar que es algo discriminatorio y demás. Por lo tanto, en este caso, pese a ser una técnica, emplearse alguna técnica aleatoria, escoger de un listado de trabajadores, de empleados, escogerlo de manera aleatoria, el diseño en sí del experimento contiene un error. Podríamos generar un tipo de formulación de esta manera porque estamos destinados a obtener informaciones inexactas. Muy bien. Otra cosa sería entonces plasmar o formular, digamos, ideas secundarias o preguntas secundarias que nos lleguen a afirmar tales situaciones. Eso es un error también que en la práctica puede darse. Algunas características adicionales, por favor, si nos ayuda el siguiente paso, por favor, Brian Loya, por favor. Claro, profe. A ver, 3. Falta de respuesta a las preguntas de la encuesta. Los sujetos de una encuesta pueden no responder a ninguna pregunta o pueden no responder a algunas. Si eso ocurre en muchos casos, puede haber más errores de muestreo y errores ajenos del muestreo. El error de muestreo se debe a que el tamaño de la muestra logrado es menor que el pretendido. El error ajeno al muestreo puede deberse a que la población de la muestra no es la población que interesa. Se puede considerar que los resultados obtenidos son una muestra aleatoria de la población que está dispuesta a responder. Esas personas pueden ser diferentes en importantes aspectos de la población en general. En este caso habrá un sesgo en la estimación de resultantes. Continuemos, por favor. No existe ningún método general para identificar y analizar los errores ajenos al muestreo, pero estos pueden ser importantes. El investigador debe tener cuidado en cuestiones como la identificación de la población relevante, el diseño del cuestionario y la falta de respuesta para reducir lo más posible la importancia de los errores ajenos al muestreo. En el resto de este libro suponemos que se ha tenido ese cuidado, por lo que en nuestro análisis centramos la atención al tratamiento de los errores de muestreo. Para pensar en términos estadísticos hay que comenzar definiendo el problema. 1. ¿Qué información se necesita? 2. ¿Cuál es la población relevante? 3. ¿Cómo se debe seleccionar a los miembros de la muestra? 4. ¿Cómo se debe obtener la información de los miembros de la muestra? A continuación, hay que saber cómo se debe utilizar la información muestral para tomar decisiones sobre la población que nos interesa. Por último, queremos saber qué conclusiones se pueden extraer sobre la población. Una vez identificado y definido el problema. Muy bien, gracias. Efectivamente, este tercer apartado que nos comenta y estos siguientes párrafos nos habla también de un siguiente error muestral, ¿no? La falta, en este caso, de respuestas a las preguntas. Entonces, aquí en este caso nos hace referencia a un tipo de error, por ejemplo, ¿no? En el cual efectivamente la población o la muestra que se escogió de la población no tiene un cierto interés en este tipo de resultado. Por lo tanto, los resultados que van a tener van a ser en un número inferior al total que habíamos estimado de nuestra muestra. Este también es un resultado posible, ¿no? Alguien puede decir, voy a hacer un estudio de sondeo de cuáles son
las preferencias de los encuestados para escoger el que parece que existen ya como 7 posibles contrincantes para la ciudad de Quito, y decide emplear un método estadístico, lo formula, escogerá nuestra población de electores de la ciudad de Quito y posiblemente le salga un resultado de 300 personas encuestadas. Se decide entonces imprimir 300 formularios y se va al campo a buscar de manera aleatoria, supongamos que garantizó este método, ¿no? Es decir, no estuvo concentrado ni en la zona norte ni en la zona sur para poder romper este efecto de aleatoriedad. Estuvo destinado en varios puntos para tratar de garantizar este efecto aleatorio y escogió. Puede ser que en la práctica nunca llegó a obtener este número deseado de personas. Puede ser personas nunca estuvo definida o dispuesta a dar esta información. Por lo tanto, el número puede ser muy inferior al que se había estimado. Esto también constituye entonces una falta o un pequeño error estadístico, la falta de respuesta, y eso es lo que nos complementa en este tercer numeral. Por lo tanto, resumiendo, vemos que la importancia entonces de tener una muestra representativa que garantice esta aleatoriedad y que también garantice el efecto de ser fiel representante de su población, realmente es un tema un poco más conocido, un poco más laborioso y trabajado. Es por eso que no se incluye la parte de muestreo realmente, o las técnicas de muestreo. Es una materia muy particular que empleará muchos términos, pero no obstante a eso, estamos dando esta pequeña introducción de manera aclaratoria. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice finalmente nuestros últimos párrafos? La importancia entonces de tener estos términos estadísticos constituyen finalmente en poder determinar la información que se va a utilizar, cuál será lo relevante, realmente cómo está compuesta nuestra población y cuáles van a ser nuestra muestra que deberíamos escoger. Esto para obtener alguna muestra que realmente nos vaya a dar información válida y representativa de nuestra población. Y bueno, esto nos da entonces paso a un concepto que lo vemos de continuación, la estadística descriptiva e inferencial, de la cual vamos a hablar. Tan amable, nos ayuda con esta definición a Ángel Coyaguazo, por favor. ¿Se me escucha, Ángel? Sí, buenas noches, por favor. Ya. Dice, estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva centra la atención en los métodos gráficos y numéricos que se utilizan para resumir y procesar los datos. La estadística inferencial centra la atención en la utilización de los datos para realizar predicciones y previsiones y estimaciones con el fin de tomar mejores decisiones. Clasificación de las variables. Okay. Continúe, por favor. Gracias. Clasificación de las variables. Una variable es una característica específica, como la edad o el peso de un individuo o de un objeto. Las variables se pueden clasificar de diversas formas. Uno de los métodos de clasificación se refiere al tipo y a la cantidad de información que contienen los datos. Estos son categóricos o numéricos. Otro método, introducido en 1946 por el psicólogo estadounidense Stanley Smith Stevens, consiste en clasificar los datos por niveles de medición y obtener variables cualitativas y cuantitativas. La clasificación correcta de los datos es un primer paso importante para seleccionar los métodos estadísticos correctos necesarios para analizar e interpretar los datos. Muy bien, gracias. Entonces, efectivamente, antes de pasar ya a este concepto que también lo habíamos visto ayer de manera introductoria, las variables y su clasificación, lo que nos corresponde a la estadística descriptiva e inferencial. ¿Por qué hacemos este pequeño introducción y acápite? Por la importancia que tienen separar realmente el tipo de técnicas y la profundidad de los análisis que vamos a desarrollar. En este curso, nótese que la estadística descriptiva se centra en la atención del empleo de métodos gráficos y de métodos numéricos para poder resumir y procesar los datos. Prácticamente esta materia, la estadística y probabilidad básica que tenemos en este semestre, empleará un enfoque, digamos, mayoritariamente o incluso, si quisiéramos dar un porcentaje, un 95%
de manera descriptiva. Se emplearán las técnicas entonces de métodos gráficos y de análisis, de cierto análisis numérico y de medidas estadísticas que se generan para resumir y procesar una cierta serie de información. Muy bien. La estadística inferencial, entonces, de lo que acabamos de ver hace un momento, se constituye entonces en el empleo de datos. Y estos por lo general son obtenidos a través de una muestra. Por eso es que existe una materia que se llama inferencia estadística, es decir, que se va a tratar de dar un resumen de una población a través del empleo de una muestra. Aquí vienen incluso técnicos de muestreo, otros conceptos como intervalos de confianza, como pruebas, en este caso de bondad de ajuste, etc. Entonces tenemos otra rama de la estadística un poco más ampliada y más profunda para desarrollar la inferencia estadística. Por lo tanto, separamos estos dos conceptos para señalar que la estadística descriptiva es lo que veremos en nuestro semestre. Las diferentes leyes que rigen la estadística, los principales factores o medidas de determinación, son las que utilizaremos con el empleo únicamente de estadística descriptiva. La inferencia estadística, entonces, se entiende que es un contenido un poco digamos, avanzado, no sé si la palabra es avanzado, pero es un contenido posterior, conocimiento y entendimiento de lo que es la estadística descriptiva. Eso como un primer apartado. Muy bien, entonces en la clase anterior, recordemos, ayer habíamos comentado un pequeño resumen de las variables, de la clasificación de las variables, y aquí nos da una pequeña consideración que es importante, ¿no? La clasificación correcta, o en este caso que tengamos la facilidad o la buena interpretación de determinar qué tipo de variable estamos efectivamente tratando, nos da justamente analizar estos datos. Se entiende entonces que habrán datos que son cualitativos que no pueden ser analizados a través de técnicas cuantitativas, o habrá, al contrario, datos o variables cuantitativas que sería un error tratarlos de interpretar a través de técnicas cualitativas. Por lo tanto, bueno, esto queda para cuando nos entremos ya al análisis de variables. Pero de aquí viene la importancia entonces de poder entender estos tipos de variables. Ayer habíamos dado una pequeña aproximación, un pequeño entendimiento de estos tipos de variables. Pero también habíamos comentado que cada una de estas variables pueden ser entendidas a través de una forma de medición, una manera de poder cuantificar sus resultados. Esto se denomina entonces, que algunos autores lo denominan como los niveles de medición, es decir, la forma como vamos a poder medir una variable de otra. Es diferente medir una variable categórica, por ejemplo, poder entender una variable de tipo cuantitativo. Profundizamos un poco entonces estos conceptos que lo habíamos visto en la clase anterior a través de las variables categóricas y numéricas. Por favor, si es tan amable, vamos a pedirle que nos ayude Bolívar Molina, por favor, en esta lectura. Listo, ¿y que sí me escucha? Sí, buenas noches, por favor. Variables categóricas y numéricas. Las variables categóricas producen respuestas que pertenecen a grupos o categorías. Por ejemplo, las respuestas a preguntas sí y no son categóricas. Cuando se pregunta, ¿ha estudiado administración de empresas y tiene coche? Solo se puede responder sí o no. Una compañía de seguros médicos puede clasificar las reclamaciones incorrectas según el tipo de errores, como los errores de procedimiento y de diagnóstico, los errores de información del paciente y los errores contractuales. Otros ejemplos de variables categóricas son las preguntas sobre el sexo o sobre el estado civil. A veces las variables categóricas permiten elegir entre varias opciones, que pueden ir desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Consideremos, por ejemplo, una evaluación del profesorado en la que los estudiantes tienen que responder a afirmaciones como las siguientes. El profesor de este curso es un buen profesor. 1, totalmente en desacuerdo. 2, un poco en desacuerdo. Pues, ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4, un poco de acuerdo. Y 5, totalmente de acuerdo. Las variables numéricas pueden ser variables discretas o variables continuas. Una variable numérica discreta puede tomar, pero no necesariamente, un número finito de valores. Sin embargo, el tipo más frecuente de variable numérica discreta produce una respuesta que proviene del proceso de conteo. Ejemplo,
de variables numéricas discretas son el número de estudiantes matriculados en una clase, el número de créditos universitarios obtenidos por un estudiante al final de un cuatrimestre y el número de acciones de Microsoft que contiene la cartera de un inversor. Una variable numérica continua puede tomar cualquier valor de un intervalo dado números reales y normalmente proviene de un proceso de medición, no de conteo. Una persona puede decir que mide 1,89 metros, pero en realidad puede tener una estatura de 1,81, 1,79 o algún otro número similar, dependiendo de la precisión del instrumento utilizado para medir la estatura. Otros ejemplos de variables numéricas continuas son el peso de las cajas de cereales, el tiempo que hace una persona en una carrera, la distancia entre dos ciudades o la temperatura. En todos los casos, el valor podría desviarse dentro de un cierto margen dependiendo de la precisión del instrumento de medición utilizado. En las conversaciones diarias tendemos a truncar las variables continuas y a tratarlas como si fueran variables discretas, sin ni siquiera pensarlo dos veces. Ok, muy amable. Gracias. Entonces, estas pequeñas consideraciones. Ya habíamos comentado en la clase anterior esta primera clasificación. Aquí nos comenta entonces de la variable categóricas, refiriéndonos entonces a esta cualidad que habíamos visto ayer, ¿no? Ya habíamos también comentado, en este caso se hace una pregunta abierta, ¿tiene coche? ¿Es casado? Etcétera. Entonces las respuestas pueden estar delimitadas a simples categorías, a simples cualidades, sí o no, tal vez, etcétera. Incluso estas variables de tipo, incluso categóricas, pueden tener cierto orden que lo habíamos visto ayer también, es decir, ya tienen esta variable, esta jerarquía de orden, llamándole entonces a las variables categóricas entre variables netamente nominales, es decir, que las categorías o los nombres o las denominaciones de estas categorías nominales no tienen ningún orden o jerarquía entre sí, ninguna de ellas es importante, como habíamos comentado, únicamente él solo hace por fines didácticos o en la práctica puede tener un orden, como vemos aquí, la preferencia en este caso o la calificación de un profesor, si es que está de acuerdo que es un buen profesor, totalmente de acuerdo, desacuerdo, poco en desacuerdo, o ni en desacuerdo y en desacuerdo, poco de acuerdo y totalmente de acuerdo. Aquí necesariamente estamos dando un orden lógico al menos, no en medida, sino en posición de esta manera de referenciar las variables. Eso ya lo habíamos comentado en la clase anterior. Por lo tanto, estas variables categóricas vemos que se pueden resumir en estos dos grupos que habíamos comentado. Las variables netamente de tipo nominales, cuando estas diferencias de grupos o de categorías o de cualidades no tienen realmente una jerarquía entre sí, o cuando sí la tienen, en este caso correspondiendo a variables categóricas, pero de tipo ordinal, que llevan un orden intrínseco o lógico establecidos entre sus propias o posibilidades de respuestas. A diferencia entonces de las variables numéricas, también lo habíamos comentado, estas variables numéricas toman entonces valores enteros, valores cuantificables, valores que representan un número, ya más que una cualidad es un número, un valor. Y estas pueden ser discretas o continuas. Las discretas, como ya habíamos comentado, toman cierto número finito de valores, no necesariamente finito. Y aquí nos dice, no necesariamente finito. ¿A qué se refiere este concepto? Supongamos que quiero medir el número de accidentes automovilísticos que ocurre el fin de semana, el próximo día viernes. Muy bien, alguien puede decir qué variable es o identifique qué tipo de variables son el número de accidentes que puede generarse este próximo viernes. ¿Será una variable cualitativa? La respuesta es no, porque no estoy midiendo ningún tipo de cualidad. Voy a contabilizar en este caso, cuántos accidentes van a existir. ¿Puede existir un accidente? Sí, puede existir dos accidentes, sí, etcétera. Por lo tanto, estoy ante una variable numérica. El primer paso que he podido determinar es que no es una variable de tipo categórica, es una variable numérica. Que si es que he definido el contabilizar el número de accidentes, voy a tener una cantidad numérica. ¿Por qué sé que es una variable de tipo discreta y no una variable continua? Ya lo habíamos comentado ayer. Porque una variable discreta toma valores netamente enteros.
No puedo esperar entonces que existan el próximo viernes 3.2 accidentes. O existen 3 o existen 2. Por lo tanto, toma valores netamente enteros. Eso es lo que nos representa una variable numérica de tipo discreta. Nótese que incluso en paréntesis nos dice no necesariamente es un número finito. ¿Y a qué se refiere? En que en la práctica no podemos estimar cuántos accidentes puede existir este fin de semana. Puede ser que este viernes exista 0 accidentes, que es una posibilidad real. Puede existir 1, puede existir 2, puede existir 1000 accidentes, puede existir 1.000.000 de accidentes, aunque es muy poco probable, pero es posible. Puede existir 10 millones de accidentes, digamos una catástrofe que puede darse este próximo día viernes. Es un escenario muy poco posible, pero el resultado, aunque muy poco posible en probabilidad, es un resultado probable. Eso es lo que se refiere. No necesariamente va a ser un número finito que podemos anticipar. Muy bien. Y las variables de tipo numérica, ya lo habíamos comentado también el día de ayer, se refieren a estas variables que pueden tomar decimales, ¿no? Aquí tenemos la medida, entre ellos el tiempo, el valor, la distancia, etcétera, la longitud. Y nótese que aquí viene una característica primordial. Puede ser la misma persona que se le mide y tiene en algún caso una altura de 1,81 centímetros. Todo depende incluso del instrumento que se lo está utilizando. Puede ser que el instrumento varíe de un lugar a otro, sigue siendo el mismo sujeto, la misma observación, pero cambia su medida. Todo depende entonces de la determinación de los instrumentos. Este grupo de variables, por lo general entendiéndose a las medidas de tiempo, distancia, sistema de factores económicos, peso, son las denominadas variables de tipo continuo. Muy bien. Y bueno, veamos a qué se refieren los niveles de medición. Ya lo habíamos comentado, serán las maneras de poder diferenciar o medir este tipo de variables dependiendo si son cualitativas o son de tipo cuantitativas. Muy bien. Por favor, tengan la bondad. Vamos a pedirnos ayuda. Cristina, por favor. Cristina Jiménez. Buenas noches, Inge. Muy buenas noches. Leo desde niveles. Por favor. Niveles de medición. También podemos dividir los datos en cualitativos y en cuantitativos. Con datos cualitativos, la diferencia entre los números no tiene ningún significado mensurable. Por ejemplo, si a un jugador de baloncesto se le asigna el número 20 y a otro el número 10, no podemos extraer la conclusión de que el primero es el doble del bueno que el segundo. Sin embargo, con datos cuantitativos, la diferencia entre los números tiene un significado mensurable. Cuando un estudiante obtiene una puntuación de 90 en un examen y otro obtiene una puntuación de 45, la diferencia es mesurable y tiene un significado. Los datos cualitativos pueden ser niveles de medición nominales u ordinales. Los datos cuantitativos pueden ser niveles de medición basados en intervalos y en razones. Los niveles de medición nominales y ordinales se refieren a los datos que se obtienen con preguntas categóricas. Las respuestas a preguntas sobre el sexo, el país de origen, la afiliación política y la propiedad categóricas. Las respuestas a propiedad de un teléfono móvil son nominales. Se considera que los datos nominales son el tipo de datos más bajo o más débil, ya que la identificación numérica se elige estrictamente por comodidad y no implica una ordenación de las respuestas. Los valores de las variables nominales son palabras que describen las categorías o clases de respuestas. Los valores de las variables sexo son hombre y mujer. Los valores de tiene coche son sí o no. Asignamos arbitrariamente un código o un número a cada respuesta. Sin embargo, este número no se emplea más que para clasificar. Por ejemplo, podríamos codificar
las respuestas sobre la variable sexo o las respuestas sí, no de la forma siguiente. 1, hombres, 2, mujeres. 1, sí, 2, no. Ok, muy amable, gracias. Gracias, Cristina. Nótese que esta parte, ¿no? ¿A qué nos referimos con los niveles de medición? El primer paso al tratar de, con ciertas variables que se presentan en la naturaleza, es identificar o poder nosotros discernir qué tipo de variables nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles son algunas características que nos señalan estos tipos de variables? Es la manera como nosotros podemos identificar o entender la medición de estos tipos de variables. Es evidente que una variable tipo cualitativa, que vamos a medir atributos, cualidades, realmente un valor no tiene sentido interpretarlo. Y aquí nos da un claro ejemplo, ¿no? Puede ser que estoy contabilizando el número 20 o digamos el número 10 de una persona que viste la camiseta de un equipo de fútbol contra el número 1. No puedo decir que la persona que tiene el número 10 es 10 veces mayor al número 1. Es decir, la persona que tiene el número 10 es 10 veces mayor al arquero, ¿no? Eso no podríamos decir ni ningún tipo de medida. Únicamente a cada uno de estos miembros se les dio una categoría, una cualidad, un atributo de acuerdo a su diferenciación. A diferencia de una variable tipo cuantitativa, donde que sí quiere decir, digamos, el 10 representa 10 veces una superioridad al número 1. Por lo tanto, las diferentes medidas tienen una interpretación, ya que se refieren las variables de tipo cualitativa, variables de tipo categórica, estamos hablando de una medida que no tiene ningún sentido mensurable, como nos comenta el libro. Es decir, sus dimensiones no tienen interpretación, la capacidad de que no tengan ningún significado mensurable. Y eso es lo que nos señala en este caso. Por lo tanto, la diferencia entre estos valores, entre la persona que ocupa la camiseta número 10 y el número 1, no tiene ningún sentido. Eso es lo que nos compete. Netamente se lo hace a fin de contabilizar cuántos casos existen en cada categoría, más no una diferencia o un sentido lógico en operaciones con este tipo de categorías. Por lo tanto, nótese la importancia de poder, y lo que nos dice los siguientes párrafos en la práctica, poder codificar a estos variables. Alguien puede levantar un tipo de encuesta, un tipo de tratamiento de información y recoge cierto tipo de variables, entre ellos escoger los encuestados si son hombres o mujeres. En la práctica debemos entonces sumar o contabilizar, si quisiéramos analizar este tipo de variable a través de su tipo de género. Puedo entonces optar por darle un código 1 a hombres o un código 2 a mujeres. O puedo hacer el viceversa, dar el código 0 a hombres, el código 1 a mujeres, o el código 1 a hombres, el código 0, el código 2 a 1 a mujeres, por ejemplo. Es decir, puedo optar finalmente por cualquier codificación. Por lo tanto, el orden que le haga a ellos o la diferencia entre ellos no tiene un sentido lógico. Únicamente lo hago para poder contabilizar y tratar los datos. Eso es lo que nos señala entonces en sí las variables de tipo nominales o categóricas. Se los puede entonces codificar o categorizar únicamente para el empleo de información, pero su medida en sí no tiene ningún significado mensurable. Eso es lo que nos comenta. Podríamos incluso darle al 0, al 1, ponerle en vez de 1, poner el código 3 y al no el código 4. Siempre serán codificados de esta manera, pero únicamente como códigos para poderlos tratar. Muy bien. Esto en cuanto a las medidas de tipo nominales. Por lo tanto, su forma de medición, como vemos para un caso de tipo categórico y de tipo nominal, realmente no tiene ninguna medida realmente lógica o no es de ninguna dimensión mensurable. Eso es lo que nos comenta en este primer apartado. Veamos qué sucede ahora con los datos de tipo ordinales, que también son un número de datos, en este caso categóricos. Por favor, vamos a pedirle a Carolina Caicedo nos ayude. Tenemos una inquietud, por favor, si es tan amable. Sí, profe, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Entonces, el análisis de los datos cualitativos puede ser tratado de una forma diferente o de por sí se está despreciando por no ser como una cuestión contable. No necesariamente se desprecia, simplemente tienen otra cualidad. Como vemos, supongamos que queremos analizar el número
en este caso, de repetidores que existieron en cierta materia, ¿no? Y queremos analizarlo por sexo. Alguien puede tener la sospecha en su estudio que el mayor número de personas que están repitiendo cierta materia son mujeres. Y puede decir incluso que tienen una sospecha que el profesor tiene cierto tipo de, digamos, de mala calificación o de cierto tipo de discriminación hacia las mujeres. No codifica entonces a este tipo de personas que cayeron en esta cabalidad de haber reprobado un semestre repetidas veces con el mismo profesor. Y efectivamente puede ser que esta proporción sea diferente a la proporción de personas en otro código. Únicamente lo que hizo es poder diferenciar. ¿Qué es lo que entonces nos encontramos? Una variable de tipo categórica. Discrimina estas clases, es decir, la contabilización o el código que se emplean es para poder separar. Recordemos la clase anterior que habíamos puesto este gráfico general de las variables. Las variables de tipo nominales nos ayudan a clasificar. Teniendo esta primera clasificación, dentro de cada grupo podemos generar estadísticos para poder comparar entre grupos. Por lo tanto, las técnicas únicamente que se emplean entre variables de tipo nominales, categóricas o cuantitativas en la práctica difieren un poco, pero no en su sentido ni en su, digamos, poder de interpretación, sino en su tratamiento. No sé si queda claro de pronto, Sebastián. Sí, profe, muchas gracias. A usted, gracias. ¿Una inquietud más, por favor? Bueno, gracias. Continuemos, por favor, si nos ayuda con la lectura, Carolina. Tenga la bondad. Sí, Inge, buenas noches. Los datos ordinales indican el orden que ocupan los objetos. Y al igual que en el caso de los datos nominales, los valores son palabras que describen. He aquí algunos ejemplos de datos ordinales y de códigos posibles. Primero, valoración de la calidad del producto. 1 malo, 2 medio y 3 bueno. Segundo, valoración de la satisfacción con el servicio actual de Internet. 1 muy insatisfecho, 2 moderadamente insatisfecho, 3 ninguna opinión, 4 moderadamente satisfecho y 5 muy satisfecho. El tercero, preferencia de los consumidores por uno de 3 tipos de bebidas refrescantes. 1, el que más se prefiere, 2, segunda opción y 3, tercera opción. En estos ejemplos, las respuestas son ordinales, es un orden, pero la diferencia entre ellas no tiene ningún significado mensurable. Es decir, la diferencia entre la primera opción y la segunda puede no ser igual que la diferencia entre la segunda y la tercera. Los niveles de medición... Gracias. Okay. Ya, Inge. Gracias, Carolina. Muy amable. Nótese en este segundo tipo de variables categóricas, las ordinales. Ya habíamos comentado ayer finalmente que entre ellos tienen un cierto tipo de jerarquía, un orden en sí en particular. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? La valoración de la calidad de un producto. Pues si hacen una encuesta y dice es bueno, es malo, perdón, es malo, es medio o es bueno, ¿no? Nótese que aquí hay un orden. No estamos mezclando malo, bueno y medio. Es decir, estamos codificando a cada categoría, pero cada categoría en sí tiene un orden lógico, de manera ascendente o descendente. Pero ¿qué es lo importante? Que no es la diferencia cuantitativa o en valor absoluto, digamos así, entre estos códigos que nos dan alguna representación lógica, es decir, no tiene ningún significado mesurable. Únicamente he empleado códigos de manera ordenada. 1, bueno, malo, perdón, 2, medio, 3, bueno. Alguien puede decir la satisfacción del servidor del Internet actual, muy insatisfecho, poco satisfecho, regular o ninguna de las dos, verdaderamente satisfecho y muy satisfecho. Aquí también tiene un orden lógico, digamos así, de manera creciente, asumiendo que el sentido de satisfacción es hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, pero no significa que moderadamente insatisfecho menos muy insatisfecho tiene la misma dimensión o la misma medida que moderadamente satisfecho menos ninguna opción. No tiene ninguna diferencia, no tiene ningún sentido restar el código 2 del código 1. Únicamente se lo ha puesto
para jerarquizar o darle un orden a esta variable de tipo categórica. Y eso es realmente una nueva forma de medición. Si bien es cierto, esta variable se ha jerarquizado, se ha dado un orden, pero lógico, pero sus diferencias o sus cálculos entre sí no tienen realmente un sentido mesurable. Y eso es lo que nos comenta a continuación. A propósito, ¿qué pasaría si alguien desea valorar la satisfacción de mi servicio, digamos, de Internet, y me pone únicamente 4 categorías? Uno dice regular, 2 dice satisfecho, 3 dice muy satisfecho y 4 dice totalmente satisfecho. ¿Qué pasará con esas 4 categorías? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será una buena representación, una buena jerarquización de una variable de tipo discreta? Estaría desordenada. No. Muy bien, ¿por qué no? ¿Y por qué estaría desordenadas a las personas que participaron? O sea, sería porque solo estábamos calificando de manera, entre comillas, positiva y no dando algo negativo. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más, por favor? Sí, eso, porque no están creciendo en un orden, se podría decir. Muy bien. Gracias a los participantes. Es correcto lo que nos dicen, ¿no? Deberíamos dar un orden también, efectivamente, lógico. Pero la pregunta es realmente forzada y es lo que en algunas prácticas incide en tratar de forzar una respuesta para generar un tipo de resultado. Aquí incluso los resultados no son netamente aleatorios. Alguien puede estar totalmente insatisfecho, incluso toda una mayoría de la población puede estar totalmente insatisfecha, pero les obligan o les fuerzan a poner un resultado el más bajo, regular. Entonces estamos ante un instrumento deliberadamente generado, si bien cierto es una variable tipo ordinal, es una variable tipo categórica, pero en la práctica no es una variable que va a escoger realmente resultados de manera aleatoria. Por lo tanto es un instrumento, digamos así, forzado, creado con un objetivo particular. Y eso es lo que hemos establecido en esta primera parte. Y bueno, esto, como vemos, es un poco más fácil de interpretar o entender en las variables de tipo categórica, ¿no? Sus dimensiones, sus restas, no tienen realmente un sentido mensurable en cuanto a los códigos que se los ha podido determinar únicamente para la identificación y clasificación de la información. ¿Qué sucede ahora con otro tipo de datos? Vamos a pedirle, por favor, nos ayude en este caso. Alexandra, por favor, Alexandra Ramos. Alex, por favor, Alex Chicaiza. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. En estos ejemplos, las respuestas son ordinales, es decir, siguen un orden, pero la diferencia entre ellas no tiene ningún significado mensurable. Es decir, la diferencia entre la primera opción y la segunda no puede ser igual que la diferencia entre la segunda y la tercera. Los niveles de medición basados en intervalos y en razones se refieren a los datos obtenidos a partir de variables numéricas y la diferencia entre las mediciones tiene un significado. Una escala de intervalos indica el orden y la distancia con respecto a un cero arbitrario medidos en intervalos unitarios, es decir, se ofrecen datos en relación con un nivel de referencia determinado arbitrariamente. La temperatura es un ejemplo clásico de este nivel de medición. Los niveles de referencia determinados arbitrariamente se basan en general en los grados Fahrenheit o Celsius. Supongamos que hace 80 grados Fahrenheit en Orlando, Florida, y solo 20 en Powell, Minnesota. Podemos extraer la conclusión de que la diferencia de temperatura es de 60 grados, pero no podemos saber si hace el cuádruple de calor en Orlando que en Powell. El año es otro ejemplo de un nivel de medición basado en intervalos. En este caso, los niveles de referencia normalmente se basan en el calendario gregoriano. Los datos basados en una escala de razones sí indican tanto el orden como la distancia con respecto a un cero natural. Y los cocientes entre dos medidas tienen un significado. Una persona que pesa 80 kilos pesa el doble que una que pesa 40. Una persona que tiene 40 años es el doble de vieja que una que tiene 20. Una vez recogidos los datos,
Primero tenemos que clasificar las respuestas en categóricas o numéricas, o según la escala de medición. A continuación, asignamos un número arbitrario a cada respuesta. Algunos gráficos son adecuados para las variables categóricas y otros se utilizan para las variables numéricas. Ok, muy amable. Gracias. Entonces ya habíamos comentado las variables ordinales, ya habíamos comentado que la diferencia no existe ningún interés mensurable. Pero vámonos ya a las variables de tipo cuantitativas, ¿no? A la que realmente refleja un valor. Entonces que la forma de medir este tipo de variables, ya su diferencia cuenta con un valor mensurable, con un entendimiento, un razonamiento mensurable. Y su manera de medir es finalmente a través de intervalos o de razones, como nos comenta a continuación. Entonces aquí nos da el caso particular de la temperatura, puede estar medido en grados Fahrenheit en un lugar, en otro también, pero puede cambiar esta medida dependiendo, como nos dice, en relación a este cero arbitrario. ¿A qué nos referimos? De otro lado, podríamos medir la misma temperatura, pero no en grados Fahrenheit, en grados Celsius, por ejemplo. Entonces, que aquí entonces este cero arbitrario no es único, depende del tipo de intervalo o de instrumento de medida que voy a hacer. Eso es lo que nos comenta. A diferencia de otros que es totalmente claro y tiene lógica sus diferencias de valores o sus razones o diferencias de escalas. Alguien tiene 40 años con respecto a uno de 20, se entiende que es lógicamente en cualquier parte, en cualquier instrumento, 40 años siempre será el doble de 20 años. Por lo tanto, aquí es más claro y más entendible el empleo de una escala cuando estamos refiriéndonos a valores de este estilo, ¿no? Netamente entendibles o cuantificables a través de un dato. Entre ellos, variables de tipo efectivamente cuantitativas, las discretas, las continuas, a través de una medición de escala. Muy bien. Y bueno, efectivamente la práctica que se desarrolla en el tipo de gráficos que se emplean para uno de ellos se los verá a continuación más adelante cuando estemos realizando algunos casos en particular para cada uno de ellos. Bueno, a continuación en este primer capítulo que nos presenta el libro nos da algunos ejemplos básicos. Vamos a tratar de replicar algunos para entender algunos conceptos que hemos analizado. Vamos a pedirlo, por favor, nos ayude gentilmente. Esperemos un momentito, por favor. Se me quedó un poco. No, vamos a pedirnos ayuda. Entonces, por favor, Anthony Chamorro, tenga la bondad. Ayúdenos con la lectura del ejercicio 1.1 y el literal A. ¿Cuál podría ser la respuesta? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Un banco hipotecario realiza una muestra aleatoria de las cuentas de sus clientes de tiempo compartido. Indique si cada una de las siguientes variables es categórico o numérica. Si es categórica, indique el nivel de la medición. Si es numérica, es discreta o continua. El aprecio original de compra de una unidad de tiempo compartido de un cliente. Muy bien. ¿Cuál será su respuesta? Vamos primero de acuerdo al enunciado. Primero vamos a ver si es una variable categórica o numérica. ¿Qué podría ser? ¿Categórica o numérica? El precio original de compra de una unidad de tiempo. Numérica. Bien, ¿por qué? ¿Por qué tendríamos esta certeza? Por el tiempo, o sea, por lo que le dice que quiere ver el tiempo compartido. ¿La variable es el tiempo compartido o la variable es el precio original de compra? Ah, no, el precio original. Muy bien, sí, efectivamente la variable que vamos a analizar es el precio original de compra de una unidad de tiempo compartido. Siempre se va a analizar la unidad de tiempo, pero lo que estamos midiendo es el precio de compra de este artículo. Es una variable de tipo numérica, entonces, de tipo efectivamente discreta o continua. ¿Cuál podría ser la respuesta? Por el precio sería continua, podría ser. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos esta aseveración? Porque no sería el valor entero, habría
La respuesta, ¿cómo sería? En ese caso podría ser porque no se va a contar la cantidad de monedas, billetes, pero se va a medir el precio. Muy bien, vamos por ahí. Las dos respuestas están cercanas. ¿Alguna persona más de pronto? Sería porque, o sea, como es dinero, trabaja con decimales. Dijimos que en las variables continuas nos sirve para eso mismo, para contar cosas con decimales. Correcto, muy amable, gracias. Es correcto, ¿no? Lo que habíamos comentado. Si vamos a medir el precio estamos refiriéndonos a una variable de tipo monetaria. Por lo tanto, alguien podría decir que la unidad de minuto, que el kilo que se puede recargar, digamos así, es del 0.99 dólares. Sale luego la competencia y dice es del 0.98. Podría tener un valor entonces de tipo numérico, pero en este caso el precio es una variable continua, ¿no? Si bien es cierto, la práctica toma valores, y eso es lo que nos decía en la parte libre, en la práctica sí toma valores enteros, el 0.99 por ejemplo, y el 0.98, no vamos a analizar el 0.995837, por ejemplo, en la práctica no existe ya centavos o fracciones de centavos, pero es una variable de tipo continuo. Muy bien, es correcto. Vamos a verificar qué pasará en este caso en el literal B. Por favor. Brandon Gavilanes. ¿Cuál podría ser la respuesta de esta variable, de este segundo literal? Buenas noches. Muy buenas noches. Podría ser categórica. ¿Cuál es el literal B? Léanos, por favor. B. El lugar de residencia de un propietario de tiempo compartido. Ok. Justifique su respuesta. ¿Cuál podría ser? El lugar de residencia de tiempo compartido. No, ahí sería, estaba mal, sería numérica. Ya, ¿por qué? Numérica, discreta, continua, relacionada, infinita. Porque no da un número finito. ¿Cuáles podrían ser los resultados en este tipo de variable? Supongamos, generémonos algunos resultados posibles. Puede ser cualquiera. Por ejemplo. Lugar de residencia. Por ejemplo, puede vivir en tal barrio o en tal ciudad. Ok. ¿Esa variable qué es entonces? Comencemos. Primero, ¿es categórica o es numérica? Categórica. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Todos, es una variable categórica. Si estoy buscando el lugar, digamos, supongamos estamos aquí, lugar Quito, el lugar Ambato, lugar Guayaquil, Ambato menos Quito no me representa nada, pese a que le codifique. No tiene ninguna lógica, ningún tipo de resultado. Por lo tanto, es una variable netamente categórica. Pero ahora sí, es una variable categórica. ¿Y cuál será su nivel de medición? Recordemos los niveles de medición de las variables de tipo categóricas. Ya lo habíamos ya. Los niveles de medición se refiere si son datos de tipo cuantitativos o son de tipo nominales. O son de tipo ordinales. ¿Cuál será? Serían de datos nominales. Ya, ¿por qué? Justifique, por favor. ¿Tiene algún orden? No, por eso pueden ser ordinales. Perfecto, efectivamente, gracias. Es evidente, ¿no? Nos encontramos ante una variable de tipo categórica en la cual realmente sus resultados son netamente valores o categorías de tipo nominal. No existe ninguna medida, dimensión mensurable que interprete alguna código o diferencia de códigos entre ellos que tenga un sentido lógico. Veamos qué representa el literal C, por favor. Vamos a pedirle gentilmente y nos ayude Bolívar Molina.
Listo, Inge, leo Por favor. pregunta, ¿verdad? Sí, por favor. El grado de satisfacción de un propietario de un tiempo compartido con el mantenimiento de la unidad comprada, de 1 muy insatisfecho a 5 muy satisfecho. Para mí sería categórica ordinal, porque estoy teniendo una jerarquía. Ok. ¿Tiene alguna dimensión, algún sentido su diferencia de categorías? Perdón, ¿se me puede repetir la pregunta? ¿Tiene algún significado la diferencia de sus categorías? ¿Alguna interpretación? Para mí sí, Inge, porque estamos midiendo, o sea, jerarquizando, por ejemplo, desde lo más bajo hasta lo más alto. Ok. Entonces, por eso le puse... Por la práctica, muy satisfecho menos muy insatisfecho es igual a 3. ¿Es igual a 4? Recuerda que estamos en esta escala, ¿no? No es mensurable, profe. Ok, gracias. Efectivamente, las respuestas que nos acaban de comentar, ¿no? Es una variable de tipo categórica y de tipo incluso ordinal, lleva un orden entre sí, ascendente desde muy insatisfecho hasta 5 muy satisfecho. Se ha codificado, incluso se ha dado un orden, pero realmente no puedo decir que muy insatisfecho menos el grupo de muy insatisfecho es igual a 5 menos 1, no es igual a 4, porque no tiene lógica o dimensión mensurable o sentido mensurable de estas codificaciones. Pero hemos dado cuenta que a diferencia del anterior, de saber el lugar, no tiene importancia entre sí el lugar, pero en este caso el orden que se le ha puesto para la determinación del resultado sí tiene una jerarquía. Nos encontramos ante una variable de tipo categórica, pero de manera ordinal. Muy bien, y vamos a terminar, por favor, si nos ayuda Cristian Olivares. El literal de, por favor. Sí, claro. El literal de. Por favor. Dice, el número de veces que el cliente se ha retrasado en pagar. Sería una variable numérica y nominal. ¿Por qué? ¿Puede justificar, por favor? Sí, porque puede ser... a ver, numérica, porque nos dice mismo en el enunciado el número de veces que el cliente se ha retrasado. Y nominal, porque puede ser... ¿No? Porque no tiene un orden. ¿Sería numérica discreta? Muy bien, gracias Cristian. La persona que nos ayudó, por favor. ¿Alguien nos ayudó? Tenga la bondad. Sí, yo. Numérica discreta, ya que da el número de acciones de las veces en las que hace el retraso del pago. ¿Cuáles serían los resultados posibles? Sería el número de veces que no se retrasó y el número de veces que se retrasó. ¿El 0 es un resultado posible? ¿Mande? ¿El 0 es un resultado posible para esta variable? No. ¿No representa el 0 nada? Sí representa. Sí representa porque no... ¿Qué representa el 0? Posible. Representa que... El 0 diría que nunca se retrasó. Representa las veces que no se retrasó, profe. Por lo tanto, se entendería que el 0 representa que este cliente nunca tuvo retrasos. ¿Es un resultado posible? Claro que es un resultado posible. ¿El 5 qué representaría? Que se retrasó 5 veces. Perfecto. ¿Es posible el resultado 3.71? No, no es posible. No. Efectivamente, nos encontramos entonces ante una variable de tipo numérica. Primero porque esta variable ya nos da valores efectivamente numéricos que van a tener una dimensión,
un valor cuantificable, una dimensión mensurable, pero sus únicos resultados, número de veces, forman una variable discreta. No existen entonces valores decimales. Nos encontramos ante una variable, sí, numérica, en este caso discreta. Nótense que no puede ser numérica y categórica al mismo tiempo, no puede ser numérica y ordinal, no puede ser numérica y jerárquica, tenga una jerarquía. O es numérica, o es discreta, o es continua. Muy bien, y con esta introducción, estos ejemplos que hemos hecho, realmente tenemos algunos más que nos presenta el libro. Ingresamos ya a un nuevo capítulo, ¿no? Dentro de nuestro primer capítulo, digamos, a un nuevo apartado, al poder ya identificar o poder emplear algunas técnicas para poder describir nuestros datos. Aquí haremos una combinación entonces de algunas medidas básicas que nos han comentado el día de ayer, que algunas personas ya los han visto, pero de todas maneras vamos a hacer un barrido inicial desde las medidas de tendencia inicial, medidas de dispersión y medidas de posición, tanto para datos, digamos, de manera normal, como para el empleo o agrupación de datos considerados como tablas de frecuencias. Muy bien, aquí, si bien cierto, los conceptos van a ser los mismos, pero la manera de desarrollo o obtención de estos diferentes resultados tienen cierto tipo de tratamientos. Muy bien, ¿alguna inquietud, por favor, hasta el momento? No. Creo que no. Muy bien, gracias, les agradezco a todos ustedes y nos estaríamos viendo la próxima semana. Un buen fin de semana y buen feriado. Igualmente. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta luego.